Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a un nuevo capítulo de Dos Gays Un Multiverso, un podcast en edición de video para toda la comunidad LGBT que le gustan las cosas ñoñas como son los cómics, los videojuegos, las películas, las series, los Y creo mangas. que hoy vamos a hablar de un universo que nunca hemos hablado. Vamos a tocar hoy un universo que nunca hemos tocado, que son los juegos de mesa. ¿Quién les habla? Sebastián Molina, @SebasBlack con Z, aquí abajito están las redes, en compañía de mi compañero. Juan Camilo Resti, que acá me encuentra como J.Chapo con S. Bueno, Juanca, como le habíamos dicho inicialmente, hoy vamos a hablar de un grandioso universo. A mí me gusta mucho personalmente, creo que Juanca hasta ahorita está iniciando en esta vaina y es de juegos de mesa. Y en general de juegos más bien. Pero especifiquemos porque es que hay, bueno, por lo que he Exacto. visto con Sebas hay dos tipos, los de juegos de mesa como tal que son Con tablero exacto, o game boards y los de rol. los de rol. Y hoy precisamente vamos a hablar de específicamente juegos de rol. Pero bueno, para ponerlos a todos en contexto, los juegos de rol se inventaron ya hace mucho tiempo, Bastante. como para la época de los 80, 70, creo, De más hecho, o menos. inclusive pues ya comentando un poco más, fue por El Señor de los Anillos, tuvo mucha influencia porque muchos en esa época quisieron ser o un elfo. Pero bueno, Bueno. ahí vamos a hablar de que El Señor de los Anillos, si bien tuvo su gran influencia, El Señor de los Anillos como tal de película es algo muy relativamente nuevo. Sí. Los juegos de rol como tal existen desde hace mucho tiempo. Mi primo tiene como 30, como ya va para los 40 y jugaba juegos de rol cuando era joven. Pero bueno, ¿qué es un juego de rol? Porque yo sé lo básico, pero necesito que Bueno, me dé más síntesis. Un juego de rol es precisamente como lo suena, no es algo sexual para los que están mal pensando todas las cosas acá. Activo. Sino es algo que va directamente a que tú creas tu propio personaje y con la ayuda de un máster o un maestro van a desarrollar una historia en base a la imaginación de cada uno. ¿Listo? Cada uno va a tener su personaje. Su personaje lo va a crear a su como usted quiera. Y el máster les va a ir guiando dentro de una historia, dentro de una trama que ellos deben resolver y llegar hasta el final y ganar. Esa es la ideal de los juegos de rol. Okay. Que me parece supremamente divertido esos juegos que tú puedes ser el que tú quieras ser. Bueno, yo pues investigando un poco sobre los juegos de rol, hay dos tipos, o bueno, no sé, tú me corregirás si lo digo mal. Hay dos tipos, uno que hay como ya estableció unas características como tal para personaje, o uno lo puede construir desde cero. Bueno, digamos, yo quiero un ahora, musculoso. bueno, digamos que dependiendo, normalmente hay varios juegos, digamos Dungeons and Dragons, que es el juego principal para todos. Tiene algunos personajes ya predeterminados para empezar a jugar, como para que tú te empapes de cómo se juega, cómo se lanzan para los los dados. principiantes. Pero teóricamente la mayoría de los juegos tú deberías crear tu personaje. Tú deberías darle sus características, claro, para crear un personaje hay unas características dependiendo del juego. Pero pues tú lo puedes armar como tú quieras, tú puedes ser hombre, tú puedes ser mujer, tú puedes ser un orco travesti, tú puedes ser un elfo queer, un no binario, puedes ser un guerrero disfrazado de unicornio, lo que tú quieras ser es lo más divertido. O sea, está la libertad. Claro, por eso yo considero que el juego de rol puede ser más o menos también un juego que es muy inclusivo para la comunidad LGBT. ¿Tú has jugado? Yo he jugado ya varios. ¿Cómo es tu personaje así muy general? Pues digamos que yo solo he jugado pues, 2 versiones del juego y dentro de una son varias versiones, entonces lo he jugado con varios personajes. Si es para Dungeons and Dragons, yo siempre juego con magos, siempre me han gustado los magos. ¿Sí? Mi primer juego fue con un ladrón, pero pues definitivamente yo necesito personajes de ataque a distancia. Yo soy malísimo para jugar con personajes que ataquen directamente porque yo lo mando a tipo kamikaze y me jodo. Y ya en los otros juegos tiendo a jugar también igual, con personajes que siempre sean a distancia. Ahora, mi personaje siempre ha sido un personaje cis, pero pues yo lo pongo lo que yo quiera ponerle. La ventaja de estos juegos es que tú te tomas tu personaje muy a pecho. Y tú también puedes crearle, no solo eso, sino que no me refiero a que seas obsesivo con ellos, sino a que la capacidad de crear el personaje te permite darle algunas características
Y cuando tú le das las características tienes que pensar en base a esas características. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi personaje yo le di mucho carisma, entonces es muy amable, o si lo vuelvo bruto completamente, le doy cero de inteligencia, tengo que actuar tal cual así, con cero de inteligencia, Digamos bruto. que, indagando también, o sea, me puse a ver muchos juegos pues en YouTube. Muchas personas como juegan eso y muchos se meten en el papel, o sea, comienzan a hablar diferente, comienzan a actuar tal cual su Claro. personaje. Y digamos, esa es lo que la observación que hacía la persona que decía el juego, o sea, que uno se da la libertad de como que también expresarse un poco más. Claro. Obviamente eso Hay para gente- no para gente tan hay cerrada gente o que muy comience adicta. más abiertos. Hay gente muy adicta al juego que prácticamente ¿Tu diario de vivir? su alter ego. Ah, No, ok, su ok, personaje es su ok. alter ego y puede ser una persona supremamente acá seria, centrada, y en el juego creó un personaje, digamos en World of Darkness, un vampiro supremamente gay, brillante y extrovertido completamente. Y tal cual en el juego se expresa Y así, tal así cual. que se peine, así, tal, o sea, puede ser lo que tú quieras, o sea, esa es la ventaja de los juegos. Ahora, pues obviamente tampoco hay que llegar al extremo, pero sí yo siento que los juegos de rol nos permiten como Darnos más libertad. darnos más libertad y ser algo que no somos o que queremos ser o que O idealizarnos o algo idealizarnos chévere. en algo diferente, Y disfrutar ¿sí? el juego. O simplemente no quiero seguir siendo yo, quiero crear un personaje completamente diferente así no tenga nada que ver conmigo para salir de la realidad. Ok. Eso es muy divertido, a mí me parece. Bueno, y tú nos comentabas que hay como un maestro. O sea, ¿qué hace el maestro como tal en el juego? Bueno, un maestro es un personaje dentro de la historia, no, Ujú. es como los antagonistas de la historia, Ok. ¿sí? Por... bueno, ¿A qué voy? Existe el maestro o el máster o como le quieran llamar y esta persona es el que lleva el hilo conductor de la historia. ujú. Porque tú como tal como personaje, pues, ay, si soy un personaje, ¿qué hago? Tiene que haber alguien que te Ok, lleve sí, la eso es historia, verdad, ¿no? ¿sí? Entonces es alguien que crea el contexto de la historia, Ok. crea el universo donde van a jugar, independientemente de que sea el mismo universo de Dungeons and Dragons, en mi mente como maestro puede cambiar el universo a que los dragones acá no vuelan sino nadan, o Ok, él tiene como el control el creativo. control del universo y el control creativo, Ok. exactamente. Claramente hay algunas reglas y Sí, obvio. y los personajes tienen algunas reglas y los villanos tienen algunas reglas, pero entonces yo al ser el máster, yo dirijo la historia, les doy las pautas para seguir la historia, Ujú. les doy esos plot twists de la historia y les pongo los villanos en la historia para que lleguen al final, ¿sí? Ok. Eso es lo divertido del juego. O sea, yo he jugado como personaje, pero yo disfruto mucho ser más máster. Me Ok. gusta crearme la historia. O Obviamente, sea, hay que corromper la claro, historia para obviamente que le... para ser máster es un poquito más complicado porque hay que planearlo. O sea, Ujú. necesitas tiempo para planearlo. Y Ok. dos, necesitas ser muy creativo para innovar. Porque tú puedes tener tu historia creada, obviamente tus pautas creadas, Ujú. y de un momento a otro ellos cambiaron tu historia porque no quieren hacer lo que tú estás tratando de guiarlo, sino otra cosa completamente diferente. Entonces Yo he tienes que visto... pensar en cómo direccionarlo para otro lado. Yo he visto que él también es como un juez que tiene con los dados, o sea, que Claro, también... ahora, que los como... juegos de rol son con es- dados siempre, ¿no? Exacto, eso te quería Y preguntar. los dados, hay varios dados, hay Ujú. dados de 10 caras, hay dados normalitos que Aquí 6 lo estamos caras, colocando. hay dados de 32 caras, hay dados Oh. triangulares, hay dados piramidales, serio? hay dados de ¿Todos esos? porcentajes, hay muchos, Por Dios. ¿listo? Y estos dados te permiten es definir tipos de habilidades, ¿listo? Pero- Entonces, los dados que me permiten, si Ok. voy a hacer un ataque, definir qué tan fuerte es el ataque ok, y, ok. y si vence al máster el ataque, entonces hace tal cosa, ¿sí? También Ok. que me permite definir cuánta vida pierdo si es un ataque fallido en contra mía. ¿Qué más me definen? Si quiero convencer a alguien, Es si como lo logré más- convencer o no. Los dados son más situacionales que Claro, de puntos ni los nada por el dados me estilo. definen si logré hacer las acciones o no, si Ok. ataqué cuánto daño Ok. hago y si voy a robarme algo, si lo logro o no, qué porcentaje de vida puedo perder y maricadas así. Bueno, Ahora, digamos que hay muchos juegos, hay que hablar de los principales. Está Dungeons and Dragons, que es el más grande juego pero que que en puede haber. español se llama... Calabozos y Dragones. Calabozos y Dragones. Y Calabozos y Dragones nos mete al grandioso mundo de la Tierra Alta del Norte, donde existen elfos, enanos, dragones, orcos,
Entre otras especies diferentes, acá les ponemos varios dibujos de varios. Aquí tú puedes crear tu personaje según la Tierra Media. Entonces yo puedo ser un elfo que es un arquero. Ok. Puedo ser un druida, un mago, un guerrero, un clérigo que le reza a Pero Dios. fíjate que muchos juegos que o sea, uno comienza a ver es más que todo sobre esa época medieval, de pronto por la Pues es diversidad que digamos, de es lo que criaturas, uno ¿no? más, es lo que uno más conoce, Ok. ¿sí? Porque pues es como lo principal, es la capacidad de ese mundo. Pero tenemos la otra contraparte, que se llama World of Darkness, Ok. o el mundo de las tinieblas. El mundo de las tinieblas es otro juego de rol que crearon, que tiene varios mundos diferentes. Entonces tú puedes ser un personaje que ya se sale de todo ese efecto de magos medievales, Sí. o elfos, o enanos, o guerreros con hachas, y te conviertes en un personaje de la actualidad. Y en esta actualidad, ¿qué puede haber? Entonces hay vampiros, hay hombres lobos, O hay sea, fantasmas, monstruos, también hay bueno, magos, pero monstruos. magos modernos, hay demonios, ¿sí? Ok. Entonces son monstruos que creemos de las tinieblas. Pero pues Ok. es un mundo completamente moderno, o sea, ocurre en esta actualidad. Ok. Entonces, tiene esas versatilidades, ¿no? Tú puedes escoger qué juego tienes. Claro, cada uno tiene sus reglas, pero tú tienes la capacidad de decir qué quieres jugar, qué quieres hacer, ¿no? Porque si yo quiero jugar como algo medieval, pues está Pues me voy Dungeons and para la Dragons. parte de O inclusive PBA. si quieres algo más referenciado y como para guiarte para no pensar tanto, hay un juego del Señor de los Anillos, ¿sí? Como si quieres jugar algo mucho más moderno que ocurra inclusive acá, digamos, en Bogotá, que estamos nosotros. Yo puedo crear un juego en World of Darkness o en, ¿cómo se llama este otro juego? El que es del apocalipsis. El de zombies, Apocalipsis Zombies. Sí, hay un juego de apocalipsis zombie. Entonces podemos crear un mundo post-apocalíptico en Bogotá y jugar un apocalipsis zombie acá. Bueno, siguiendo esa norma, o sea, si nosotros nos pudiéramos hacer ahorita acá, podríamos hacer un juego de rol sin tener un tablero. Digamos que sí, podríamos crear un juego de rol acá, pero yo creo que personalmente hablando, como mínimo se necesita un máster. O sea, que alguien que ya haya jugado un juego como Sí, tal. un máster que ya haya jugado por lo menos un juego como tal, Ok. y por lo menos 3 personas. Ah, ok, eso te iba a preguntar. 3 jugadores, porque es que yo acá jugar contigo pues podemos hacerlo, ¿no? Sí, pues, pero es una historia como muy... muy... Sí. Hace falta la interacción con más gente. Entonces yo recomendaría para jugar como mínimo un máster y 3 personajes. Ok. ¿Listo? Es como lo normal que yo Y diría. bueno, ¿y cuál crees o cómo sería la duración de un juego? ¿Cuál sería lo más largo de un juego de estos? Uy, yo he tenido, pues los juegos son largos porque pues Sí, depende claro, ya situacionales. situacionalmente hablando, si tú como máster logras que la gente haga lo que tú quieres que hagan, o si por el contrario te cuesta mucho hacer lo que ellos quieren y te tienes que meter recovecos. Cizaña, hay cizañas. Cizaña para llegar al mismo punto, claramente. Entonces, pueden haber juegos de 2 horas, Ok, uf, como pueden haber juegos de 5 horas, como pueden haber juegos de toda una noche. bastante. Sí, yo creo que un juego corto termina siendo aburrido porque es rápido y como es por turnos y Pero tienes ¿sabes que cuál pensar es? qué hacer, entonces un juego de 1 hora es malo. ¿Sabes cuál es el rollo? Es que, digamos, personas que, por ejemplo, yo que no he tenido la oportunidad de jugar, si tú me dices, no, jugar 2 horas, 3 horas, como que es mucho Pero tiempo. vengo Pero y les pues, pregunto a ustedes, cuando ustedes juegan LOL, ¿cuánto se demora una partida? 2 partidas, 3 partidas. 40 minutos. Exacto, 40 minutos es como lo mínimo, lo que yo Lo juego mínimo, son 40 lo mínimo, minutos. lo mínimo, sí. ¿Sí? Pero una partida se puede demorar 1 hora y media Sí. y tú vas a poner una siguiente. Entonces jugar rol tampoco es que pierdas mucho tiempo. No, y eso es lo que tú dices, o sea, que engancha. Exacto. Que engancha a la persona, porque si la persona Claro. llega y está aburrida, la sí. historia es aburrida, como que no vale la pena seguir, diría yo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, digamos, en Dungeons and Dragons, ¿tú qué personaje crearías? ¿Cómo sería tu personaje? Yo ya lo tengo, o sea, yo pues haciendo la investigación yo sería un elfo. Me gusta mucho Elfo. el tema del elfo de disparar flecha. Ok. Obviamente yo lo haría con Con flechas. Con flecha. Ok, listo. Porque yo magos, no. No, y yo sí soy fuerza, súper fan de los magos. y yo fuerza bruta como un orco Sí, o algo no, así. o un no. guerrero, un paladín. Un guerrero, no. Bueno, ahora vamos al otro juego. En el mundo de las tinieblas, ¿cuál te gustaría jugar? Me dijiste que había vampiros. Vampiros, Hombres hombres lobos, lobos. magos, cazadores, fantasmas. Uf, me la pones difícil. Porque son juegos diferentes, Sí, claramente. O sea, son las mismas reglas bases, pero. Pero pues, yo puedo ser un vampiro en el mundo de los hombres lobo, un ejemplo. si vamos a jugar vampiros, todos somos vampiros, Ah, pero, ok, pueden pero- haber hombres lobos que te atacan, ¿sí? Ah, ok. Sí.
Pues yo sería un brujo moderno. Ok. Digamos que se da para más. Porque digamos los otros tienen para mí muchos limitantes. Sol, Listo. espejos, ajo. Digamos que hay varios tipos de vampiros. Obvio, Eso sí. ya entra. Es igual que cuando juegas Dungeons and Dragons, tú puedes escoger si eres un druida, si eres un guerrero, si eres tal cosa. Igual en los vampiros. Si vamos a jugar vampiros, hay vampiros de esta manera, hay magos de esta manera, tal cosas así. Ahora, otra pregunta. Si jugamos a jugar vampiros, ¿tú seguirías haciendo tu personaje parte de la comunidad? ¿O lo harías muy heterosexualizado? Complejo, o sea, y eso es lo interesante, digamos que uno se pone a pensar ese tipo de cosas, porque listo, no solamente ser un elfo, un ejemplo, o ser un vampiro, un ejemplo, sino como que decir, bueno, ¿y cómo es esa persona? Porque puede ser una persona muy extrovertida, como puede ser una persona muy introvertida. A mí me gustaría ser que fuera parte de la comunidad, pero obviamente dependiendo también la situación o con las personas que esté, porque posiblemente hay personas que se sientan incómodas ser un personaje así un poco más llamativo, como que van a decir No. como que no. Yo sinceramente quiero obvio. y quiero meter al grupo la idea de una vez por si a alguno le interesa. Yo soy máster, a mí me gusta ser más máster y creo crear un juego, o sea, no crearlo, jugar un juego con ustedes, pero con una temática bien LGBT. Oye, pues sería buena idea. Sería No supremamente es mala idea. cool. De hecho, he estado pensando y he estado creando una historia en mi cabeza para jugar con ustedes. Si están interesados, pongan los comentarios en el video y todo. Porque si quiero crear una historia bien LGBT, así como estamos en la marcha, todos somos vampiros o magos o algo Y así. vamos Y a pum, teatro. pasa algo, ¿no? Pum, pasa algo. Vamos a teatro. Todos empiezan algo así y súper cierran divertido. todas las puertas de teatro. Pero sí, me pareciera súper chévere. Esa es la ventaja de la versatilidad de los juegos de rol. Que pues si tú estás dispuesto a todo, las historias pueden ser supremamente divertidas. Pero lo que he visto, lo que me has dicho sobre estos juegos es que hay que no tenerle miedo a cualquier situación que se presente. Claro, no tenerle miedo a la imaginación. Ahí la imaginación, exacto, tal cual lo dijiste. Porque claro, podemos jugar Dungeons and Dragons, que pues teóricamente es una época medieval y esas cosas. Pero si no tenemos límites, podemos hacer una historia supremamente queer, supremamente LGBT en un mundo medieval súper chévere. O sea, por ejemplo, puedes tener como hijos, familia. Claro, puedes adoptar o algo por el estilo. Esa es la ventaja yo de estos quiero juegos. adoptar un cerdo. Claramente, obviamente, pues el plan es que el juego tenga un poco de acción, ¿no? Entonces, Sí, pues, claro, la no emoción. podemos ponernos a jugar acá live el juego de la vida en mundo rol. Tener 5 hijos, No, estar exacto. casados. Pero Obviamente sí- necesitamos acción, Pero necesitamos sí, drama. sería súper chévere y yo siento que si le damos la oportunidad como comunidad LGBT sería un juego brutal. Porque de verdad es un juego en el que nos permite como desarrollar nuestro mundo de imaginación. Y sí, podemos ser todos los abiertos de closet del mundo, pero un juego de rol así debería ser súper divertido. Opino yo. Es buena idea, es buena Pero idea. No lo bueno, voy a considerar, sí. no lo voy a considerar. Pero bueno, hablando de otras cosas, hay otros juegos, ¿no? Hay un mundo samurái. La leyenda de los 5 anillos. Sí, hay un mundo samurái. Hay un mundo súper futurista tipo steampunk para Como construir Fate, una creo que se llama máquina. Fate Motor. Creo que se Y llama creo así. que hay muchos otros juegos, si conocen más, compóntelos abajo. Creo que llegamos al final de nuestro video. Espero que les haya gustado este pequeño corto video. Hemos seguido sus recomendaciones y los estamos haciendo más cortos para que sean como más o menos para ustedes. Síganos en todas nuestras redes sociales, aquí ¿Qué están aparecen? abajo. Como Multiverso Game, Multiverso LGBT. Coméntenos los juegos que nos recomienda. Igual en el grupo de Facebook hay mucha interacción. O sea, hay mucha Sí. interacción en el grupo de Facebook. Claro. Se pueden unir. Ahí montamos memes, O hacemos si no, preguntas. síganos a nosotros y nosotros les damos Exacto. hacemos los seguimientos, como en nuestras redes sociales, acá como Sebas Blanco, como J.Chapo. Uy, te digo que sería súper divertido. ¿Qué? Un juego de rol, pero en versión Pokémon. Así de Pikachu. crear el personaje con tus Pokémones y como medio No, y cuéntenos torneito y que así. si hacemos un. Sería en serio, súper chévere. Cuéntenos si hacemos Podríamos un juego, hasta sí. un juego de rol con Si todos están interesados en ustedes. participar en un juego de rol con nosotros, sería súper chévere. Escríbanos ahí en los comentarios o en el grupo de Facebook nos pueden escribir también. Y nada, recuerden. No sé qué recordamos esta vez. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Lancen los dados en esta vida. Chao. Chao.